A ver esta computadora, porque la otra vez tuve ese problemita de conexión y al principio de la clase y estaba desesperada por miedo a no poder conectarme. Y finalmente me conecté y no puse a grabar la clase, así que terminé la clase y me puse a grabar una clase como ficticia. Así que bueno, Ah, pasó eso con la clase grabada de las muralistas. Así que bueno, voy a silenciar a todos para no se lo tomen a mal. Para empezar, cualquier cosa me pueden escribir por el chat o activar su micrófono, hacer pregunta y volver a silenciarse para que no se crucen la información y el audio. La otra vez estamos haciendo un ciclo, me vuelvo a presentar por tercera vez por las dudas de que haya alguien que no haya visto. Mi nombre es Ana Clara Giannini y vengo de parte de Otro Pulso junto con Picacitos. Planteamos esta idea de dar talleres de historia del arte. Iban a ser en su momento presenciales en el taller de Picacitos en Acasuso, pero aconteció lo del amoroso coronavirus y nos encontramos entonces todos en cuarentena. Al suceder esto, decidimos que de todas formas íbamos a dar el ciclo de historia del arte para colaborar un poco con el entretenimiento y la dispersión de la gente en estos momentos de encierro. Y bueno, este es el formato. Se dio el primer ciclo de 4 clases, y en este caso nos convocaron las artistas mujeres. La primera clase fue sobre artistas impresionistas, un poco en Francia y un poco de Estados Unidos que vivieron en Francia. Y después estuvimos con las muralistas mexicanas, algo que nos convocó ya a venir a este otro continente, a nuestro continente americano, así que con las muralistas mexicanas. Y finalmente bajamos a las brasileñas, a Brasil, y yo quería hacer las modernistas brasileñas, eh, porque me parecía lindo ver este movimiento que se estaba dando en bloque a inicios del siglo XX, y me encontré, cuando empecé a bajar a papel la idea de Brasil, me encontré con una gran diferencia de lo que había pasado en México, y es que había 3 artistas mujeres que figuraban, lo que no quita que no haya más, pero que todavía no estén así investigadas o publicadas, por lo menos en internet, esas investigaciones, porque yo tampoco estoy pudiendo acceder a material físico de archivo en bibliotecas, sí los que están online y sí las bibliotecas que tienen sus archivos online, pero bueno, se dificulta un poco esa parte. Entonces, decidí ampliarlo a más artistas mujeres de Brasil, de otros movimientos, y ahí encontré varias más, obviamente más conocidas también. Pero bueno, vamos a empezar por las primeras. En este caso hay un par que también son bastante conocidas. El Museo de Arte Latinoamericano, el Malva de Buenos Aires, tiene algunas obras de ellas, así que eso está bueno para después poder ir a verlas. Convoco a que cuando se abran las puertas y podamos salir a la calle, no solo salir a la calle, sino ir a lugares cerrados y poder convivir con otras personas, que supongo que será un paso posterior, vayamos al Museo Nacional de Bellas Artes y al Museo de Arte Latinoamericano, que si bien este segundo museo es privado, está abierto al público para un poco ver acerca de este patrimonio, entender, aprender, conocer, ver de cerca el patrimonio latinoamericano que tanto nos, que tanto nos convoca y que tanto nos pertenece a todos, ¿no? Empezando entonces el tema del modernismo brasileño, como sucedió también con el muralismo mexicano, es un movimiento cultural que se va a dar en los inicios del siglo XX, hacia 1910, 1920, en realidad 1910 son los primeros ensayos, y se va a asentar mejor hacia 1920,
Es cuando los intelectuales buscaban tanto desde la literatura, la pintura, la escultura, la música, la poesía, el diseño, en fin, desde todas las ramas del arte posible, buscaban insertarse dentro de la modernidad internacional, pero siempre con un sello nacional. Por eso digo que es un movimiento en bloque, porque en México también querían resaltar lo autóctono. En Brasil va a suceder exactamente lo mismo, y en Argentina también. Esto viene un poco a raíz de esta sensación de estar mirando ya desde la generación del 80 anterior, o sea, del siglo anterior, fines del siglo anterior, que mirábamos mucho hacia Europa, siempre igual miramos hacia Europa, no es que dejamos de hacerlo, y de hecho fueron a formarse a Europa durante muchos, muchos años, hasta el 45, que la meca del arte dejó de ser París, Roma y las grandes capitales europeas para pasar a ser Nueva York. Así que no es que dejamos de mirar Europa, sino que creo que lo miramos con otros ojos porque empezamos a revalorizar lo propio, a poner también en escala lo autóctono, lo local, la cultura que se da a raíz de ese cruce entre los aborígenes locales y los españoles, y en este caso portugueses, que, bueno, llegaron a las costas americanas. Una vez que se aclara esto, vamos a ver que a principios del siglo XX aparece la industrialización, como sucedió en todo el mundo, hay una gran industrialización, y sobre todo, si recordamos el cuadro que vimos la clase pasada de Frida Kahlo, La frontera, donde se ve la industrialización en Estados Unidos y lo autóctono de México, vemos que estamos más o menos al mismo tiempo, esta revolución industrial llega a la par. Entonces va a haber ese mismo choque entre los que son un poco más conservadores con los que van de la mano de los avances tecnológicos, y esto de las vanguardias y estar adaptados a esta vanguardia aristocrática europea, etcétera, etcétera. Entonces, va a coincidir que en 1922 se arma la Semana del Arte Moderno en San Pablo. Y en la Semana del Arte Moderno de San Pablo va a haber un montón de expresiones, tanto literarias como pictóricas. ¿Por qué hablo de literarias y pictóricas? Porque acá empiezan a conformarse estos grupos de pensadores. Esto mismo que pasaba en Europa también va a suceder. Se juntan en distintos cafés, y esto también lo vamos a retomar la clase que viene cuando hablemos de Argentina, se juntan en distintos cafés pensadores, pensadores desde lo práctico, pensadores humanistas desde lo práctico en las artes, desde lo práctico en la música, que también es otra de las artes, desde lo práctico en la literatura. Y ahí vamos a tener a Mario de Andrade, Oswald de Andrade, que se van a juntar también con Anita Malfatti, con Tarsila do Amaral, y que van a formar el grupo de los 5, que van a estar relacionados con esta Semana del 22, que se va a llamar de esta manera. Dentro de esta Semana del 22, uno de los lemas va a ser to be or not to be, o sea, haciendo alusión al to be or not to be de Shakespeare, estamos con el to be or not to be referidos a la civilización tupí guaraní. Entonces, si somos o no somos también parte de los tupí guaraníes como tal. Reflotar un poquito esto de nuestros ancestros americanos y de las influencias que acontecen. Esto va a ir de la mano también, a su vez, porque no vamos a sacar una cosa con la otra. En las calles se estaba la deformación del idioma, o sea, sabemos que Brasil perteneció a la corona portuguesa y por lo tanto va a estar, y lo vemos hoy, si uno aprende portugués en Brasil, si bien puede comunicarse en Portugal, la fonética y la forma de la impostación de la lengua, los dientes, los labios, cómo se cierra la pronunciación, es distinta y es un poquito más complejo de escuchar. El portugués de Brasil, los que saben y me corrigen, me pueden corregir, es un poco más abierto. Y ese cambio, porque en evolución implica como un cambio hacia mejor, por eso prefiero decir cambio, ese cambio en la
en la fonética, en la forma de hablar, con las formas de decir de la calle, etcétera, también se van a vivir y van a hacer una gran diferenciación entre lo que es el portugués, la lengua portuguesa de la calle, de la gente común, con la lengua portuguesa académica, y eso también va a ir cambiando hasta devenir un poco con lo que es el brasileño, por decirlo de alguna manera, para distinguirlo del portugués de la madre patria. Entonces, están estos cambios, decíamos, y dentro de los grupos y los movimientos que se van a ir armando en paralelo a todos estos cambios, va a estar tanto el Pau Brasil, que se funda en 1924, y a posteriori también va a estar el movimiento antropofágico, todos acompañados por sus manifiestos que vienen desde la parte de la literatura. Cuando digo manifiestos, son como se pone en papel cada uno de los tips a los que se van a asociar y a partir de los que van a trabajar los distintos artistas que conforman estos movimientos. El primero entonces, cuando hablábamos de Pau Brasil, apuntaba a la esencia poética, a la vida cotidiana, a un poco esto de buscar lo nacional, que lo nacional se conozca en el exterior. En cambio, el movimiento antropofágico viene de unas, bueno, lo retoma Andrade cuando se refiere a civilizaciones locales, estamos hablando precolombinas, que, bueno, no tenían problema con el canibalismo, y pueblo que era conquistado, pueblo que era fagocitado, porque la creencia era que se hacían mucho más fuertes con la fuerza que incorporaban de los otros, con los conocimientos que incorporaban de los otros. De alguna manera esta antropofagia, aunque no literal, aconteció también con los aztecas en Mesoamérica y con los incas en el sur, que eran pueblos de origen bárbaros, me refiero a bárbaros con pocos conocimientos sutiles, extremadamente guerreros, pero que fueron antropófagos culturales, porque iban conquistando e incorporando todos los conocimientos de cada pueblo, de cada civilización local, de cada lugar. Entonces, de alguna manera se iban enriqueciendo, se iban fortaleciendo, iban como en aumento. Esto de la antropofagia fue lo que nutrió este movimiento antropofágico de decir, ok, nosotros tenemos raíces locales y tenemos raíces europeas, no nos vamos a deshacer de estas raíces europeas, no nos vamos a pelear, sino que las vamos a incorporar, a mezclar cual coctelera con nuestras raíces locales y sacar un producto mejor, un producto mejorado, totalmente brasileño, porque lo vamos a hacer acá, porque somos brasileños y porque es así. Bueno, lo mismo sucedió en México, lo mismo sucedió después en Argentina. Esto es porque vamos a ir conectándolo. Entonces, para cortar un poquito con esta perorata tal vez un poco aburrida, académica, teórica, que no vemos otra imagen que mi cara, vamos a compartir pantalla. Vamos a ver acá, las imágenes están un poquito, se me desordenaron un poquito, los estaba poniendo en orden y bueno, cometí un error, así que no le den pelota a esto que ven en el costado. Y vamos a empezar por Anita Malfatti. Anita Malfatti es uno de los primeros exponentes a los que nos vamos a referir. Ella fue diseñadora, ilustradora y pintora. Hizo sus primeras exposiciones, bueno, obviamente nació en Brasil, y se fue a formar a Alemania. En Alemania, para esa época, estaba el expresionismo. El expresionismo, movimiento posterior al impresionismo y postimpresionismo, relacionaba la aplicación de los colores con mucha más soltura, con mucha más, digamos, libertad,
porque lo relacionaba a los sentimientos, a la parte emocional. Ya habíamos visto con las impresionistas que esos colores estaban estudiados para cuando se yuxtaponían a través del ojo, el ojo unir esos colores y crear ese otro color que era al que apuntaba el impresionista, y por eso también las imágenes las vemos de lejos. En el expresionismo, no. Usamos colores un poco más abiertos a esta libertad de elijo el azul, porque las cuestiones que me provocan. Están los estudios de Kandinsky acerca de los colores y las emociones. Y podemos ver que la emoción y el color no es solamente voy a usar, como le enseñan a los niños en el jardín, para comunicarse de otra forma el azul cuando estoy triste, sino que está relacionado también con la forma, y la forma va a ponerle una impronta mayor también a ese color, que va a terminar de transmitir un sentimiento. Entonces Anita Malfatti se forma en Alemania y viene cargada con todos esos conocimientos previos a Brasil. Y expone 22 trabajos en la semana del 22, cuando hablamos del modernismo. Va a conocer de primera mano a Tarsila, y ellas en 1919 se juntan junto con estos tres escritores, y forman el grupo de los 5. Estamos hablando de Mario y Oswald de Andrade y Menotti del Picchia, que el Menotti del Picchia era el que me faltaba, pero bueno, como verán, el tema de las raíces europeas están hasta en los nombres, o sea, no nos podemos deshacer de eso, y lo dice una que de apellido se llama Giannini, de segundo apellido Schattenhofer, así que estamos como, bueno, ahí, esto lo traemos. Tal es así que Anita, vamos a ver otra de sus obras, va a trabajar esto de los retratos, o sea, la temática como retrato. Recordemos que son mujeres y que probablemente hasta, si bien vamos a ver paisajes en Anita y vamos a ver retratos, todavía no se meten en otros temas, porque estamos retratando lo local, quiénes somos estos nuevos pensadores. En este caso se llama Un estudiante, pero si vemos fotos de Anita Malfatti es como un autorretrato de un estudiante, que podría ser ella. Y de los paisajes, esto de los paisajes absolutamente locales. Acá hay alguien que me está diciendo que la pantalla se ve en negro. ¿Ustedes, los demás, ven la pantalla en negro o lo están viendo, ven la obra? A ver, ¿se pueden desmutear y contestarme, o contestarme por el chat? No veo. Se ve perfecto. Yo veo bien. Ok, listo. Gracias. Entonces, Ignacio, fíjate, porque debe ser un tema, menos mal, un tema tuyo. No sé. A mí me pasa lo mismo, ¿eh? ¿A vos también te pasa? Bueno, esperen, voy a dejar de compartir y voy a volver a compartir, a ver si de esa manera se reinicia para todos. A ver, dejo de compartir. Hola a todos de nuevo, aparezco yo. Y, a ver, vuelvo a compartir. Esperemos que no haya problema. Ahí está. Compartida, Anita Malfatti, una estudiante. ¿Se ve bien? A ver. Excelente. Bueno, Yo veo bien. excelente. Bueno, parece ser que ahí se llegaron a conectarse todos. Debe haber habido un problema de conexión con algunos de los asistentes. Gracias por avisarme, Ignacio. Bueno, entonces, el primero que mostré fue esto de no hay, digamos, hay un retrato, y tal vez lo que está al frente, en primer plano, ella sentada en una silla, se ve perfecto, con un fondo que puede llevarnos a pensar que, y esto es a libre interpretación, puede ser agua, puede ser un pasto que está, o sea, puede estar metida en un paisaje de fondo, o puede ser simplemente plano, un fondo plano, una pared que tiene un empapelado de esta manera. A lo que voy es, no van a trabajar, en el expresionismo no se va a trabajar tanto esa sutileza de el punto de fuga y la perspectiva hacia el fondo, y ponernos en un espacio que nos recree esa tercera dimensión.
vamos a ver acá con Anita Malfatti, me parece que hay alguien que tiene conectado todavía el micrófono, ojo, si no me fijo yo de silenciarlos, a ver. No, ahí está, ahí estamos. Entonces, les decía, Anita Malfatti con una estudiante que parece ser que es un autorretrato de ella, esto de la temática que van a elegir, de quiénes somos, esto de autorretratarse, esto de moverse, como decíamos en las impresionistas, de dejar de ser las que son solamente modelos y musas para pasar a ser quien retrata, y para pasar a ser también la persona a la que es retratada, pero desde otro lado, con un retrato un poco más psicológico, con un peso mayor que simplemente una modelo que posa frente a un pintor. Finalmente también ella decide retratar a Mario de Andrade, que es este escritor, acá lo tenemos, por lo menos así le vemos la cara, y esto me gusta porque es ella que retrata a él, y no al revés. Es ella, pintora, que está retratando al literato, que pone en palabras lo que ella va a tratar de llevar en imágenes. Vemos un fondo ya absolutamente abstracto, y no nos tiene que sorprender porque del expresionismo vamos a pasar al expresionismo abstracto, de ese expresionismo abstracto vamos a ir a la abstracción, de ahí vamos a ir a la abstracción geométrica, de esa abstracción geométrica que nos va a llevar al arte concreto, de ese arte concreto nos va a llevar a la experimentación física de los artistas con sus obras, y así vamos a terminar en la contemporaneidad. Y crean o no, ese caminito lo vamos a hacer hoy con todas artistas mujeres brasileñas. Tengo un temita con el brasilero y el brasileño, está aceptada las dos cosas, pero el correcto original es brasileño. Bueno, así que vamos a ver este caminito, lo vamos a poder hacer, no se asusten, sé de gente que la contemporaneidad le cuesta un poco más, voy a estar abierta a esas preguntas y discusiones, hay alguien acá de la familia al que queremos mucho que, bueno, nada, voy a esperar sus comentarios amablemente. Acá entonces lo teníamos a Mario de Andrade, con esto de, no es simplemente porque se confunden ciertas cosas cuando se ve, y esto voy a ir a la generalidad, tanto en las mujeres como en los hombres, en los artistas en general y en el movimiento en general. Cuando empezamos a hablar de abstracción y de expresionismo y de poner colores, etc., los que están más enamorados del realismo, del hiperrealismo, del renacimiento y del canon clásico, piensan que el desdibujar las formas, abstraerlas, sacarlas de los colores conocidos, hacer un rostro amarillo en lugar de color piel, que es el color piel, ¿no? Porque cada piel tiene un color distinto, ¿no? Pero esto de acercarlo a la realidad implica un desconocimiento por parte del artista, o sea, una separación de las artes, de los dibujos, de los estudios académicos, que dice, si este pone un amarillo al lado de un verde y al lado de un azul, yo también, entonces le pongo 4 líneas y termino, tal, este no debe tener formación en dibujo ni nada. Y fíjense la sutileza, sin embargo, para que si ustedes después buscan una foto de Mario de Andrade, es Mario de Andrade tal cual, no importa el color que tiene en la cabeza, no importa los colores que tiene de fondo, si le puso más hombros o le puso menos hombros, es Mario. Fíjense cómo ella logra, a pesar de que tiene todos esos colores de fondo, logra la transparencia en los cristales de los anteojos, logra que el armazón clásico de esa época, pensemos que estamos en los años 20, bien redondito de metal, brille. Y estamos con un cristal que también brilla, al lado de un armazón que también brilla, y sin embargo podemos llegar a ver dónde empieza el cristal, dónde termina el armazón, dónde brilla. Me parece que hay acá un participante admitir. Sí, llegó un poquito tarde mi papá, pero bueno, acá estamos. Entonces, hablábamos de esa sutileza en el dibujo, hablamos de que a pesar de que el fondo parece totalmente jaspeado, con una mezcla de colores absoluta, podemos llegar a ver esa sutileza en esos anteojos. Y es simplemente un detalle que tomo, podría haberme ido a cualquier otro. Vemos que el expresionismo también toma como del movimiento anterior del impresionismo esto del blanco. Vemos una camisa blanca,
Sin embargo, ¿dónde está el blanco en esa camisa? Es cierto que el blanco es la unión y la sumatoria de todos los colores, pero como verán es reflejo de los colores que están a sus costados, de los que están al lado. Entonces vemos perfectamente eso. Esto es para ir entrenando el ojo y para no pelearnos visualmente con esta normativa que se nos baja de el blanco es así, el límite es así, el traje tiene que ser gris y solo gris, entonces igual no sabemos si el saco ese es gris, es azul, era un verdoso, era un petróleo o era un tornasolado. Ni hablemos, si volvemos al cuadro anterior, del retrato de este estudiante, porque si vemos la cara, o sea, hablemos de los colores de la cara. Me parece maravilloso, lo vemos, molesta y no molesta a la vez. Es como, nos llama la atención y no nos llama la atención. Y tal vez al principio, cuando lo vimos la primera vez, no nos molestó. Pero ahora que estoy hablando puntualmente de los colores que se utilizan para darle forma a las caras y para el tema de las emociones, tal vez nos molesta un poquito más. Esto es Anita Malfatti con su formación absolutamente europea de esta vanguardia expresionista llegada a Brasil. Esto es Anita Malfatti, paisaje Anita Malfatti, con todos esos conocimientos europeos en Brasil. Esto de lo autóctono, esto de ir al paisaje, esto de voy a mostrar lo mío, que es el paisaje que me rodea, mi tierra, mi lugar, y es encontrarnos, si buscan Anita Malfatti paisajes, van a encontrar un montón, y van a encontrar paisajes en donde estos son colores que molestan menos, porque el pasto es verde, el árbol es verde, las hojas, y marrón el tronco, y las casas tienen los techos color ladrillo o teja, y las paredes son blancas, y es lo esperable. Pero hay otros paisajes que se van a ir jugando un poco más en colores, y que van a ser extremadamente interesantes para ver. De Anita Malfatti, vamos a ir a su compañera, y hablando de paisajes que mezclan colores, etcétera, y que vimos, o sea, en el flyer de esta clase, vamos a ir a su compañera de emociones, que va a ser Tarsila do Amaral. Tarsila do Amaral, vamos acá, es una de las artistas que, bueno, conocido lo que sucedió con Avaporú, que lo tenemos acá, también en esta clase para ver, y lo tenemos acá, en Buenos Aires, en el Museo de Arte Latinoamericano, que ya después vamos a ver el entretejido de esa obra. Sí, es cierto que parecía un cuadro naif el anterior, el paisaje oeste. Igual, los dos paisajes, tanto el de Anita Malfatti como este, que si bien va más a la geometría, etcétera, también es un cuadro bastante, si se quiere, entre comillas, naif. El anterior sí, por cómo estaba hecho, por cómo estaba dibujado, habla esto de conectarse con lo primitivo de alguna manera, conectarse con lo primitivo, porque durante mucho tiempo el arte, a ver qué me están hablando. Sí. Se parece al cuadro de la vendedora de frutas, absolutamente, el cuadro de la vendedora de frutas que vimos la clase pasada. Están relacionados. El muralismo va a estar muy conectado, el muralismo brasileño va a estar mexicano va a estar muy conectado con la pintura modernista brasileña, y va a estar muy conectada con la argentina también. Y van a estar todo el tiempo viajando, piensen que no teníamos las conexiones que tenemos ahora, y de alguna manera van a estar yendo y trayendo información y formas de pintar y formas, van a estar al tanto de todo a pesar de la distancia física. Esto de lo primitivo que veíamos en cuanto al arte mestizo, si el arte mestizo es primitivo, no tiene por qué, y si el arte anterior es primitivo como una manera peyorativa de decirlo, ¿no? Entonces, esto de sacarse de encima un poco las formaciones academicistas e ir más por lo propio, es muy difícil de sacarse de encima la formación academicista, es muy difícil olvidarnos de lo que se nos fue empapando.
porque de alguna manera eso nos influye, pero es lo que van a intentar hacer muchos para hacer un poco más de lo propio. Que eso era un poco lo más Pau Brasil que antropofagia. Antropofagia es más después una mezcla de todo. Anita Malfatti, Tarsila do Amaral va a pasar por distintos momentos, va a estar por el Pau Brasil, después va a pasar por la antropofagia, después va a pasar por una pintura más de tipo social, así lo comentan sus conocedores. Entonces, tenemos acá que lo de la feria, ¿no? Una feria que se puede relacionar a estos paisajes, a esto de lo propio. Vamos a ver que también en las muralistas mexicanas habían también pintado sus ferias, y tanto la vendedora de frutas como la que había bordado la feria, y es una forma de mostrar qué se vende, y lo que nosotros vendemos y comercializamos en nuestras ferias son nuestros productos, es el producto local, es lo que se consigue. Entonces ahí tenemos las frutas, las plantas, cómo eran las construcciones en donde se va a dar esta feria, y cómo, ¿no? El tema de esa temática, y cómo se lleva a cabo esta pintura, ¿no? Como esto de geometrizar, está un poco yendo a la forma geométrica, esto de la copa de los árboles. Si nosotros vamos a dibujar, como yo creo que todos, soy malísima dibujando, pero por eso me sale muy bien dibujar como cuando era chica, le debo un cuadro a mi hermana, yo no me olvido de eso, pero si nosotros dibujamos el árbol como dibujábamos cuando éramos pequeños, espero que no haya ningún psicoanalista para hacerme el análisis de cómo dibujo un árbol. No voy a hacer un agujero en el tronco, no le voy a poner raíces para que no sientan que estoy parada en la nada, un par de ramitas, y si quieren le podemos hacer manzanitas, pero bueno, no importa. He aquí, a ver, mi obra de arte para que no le den la luz. ¿Se ve? ¿No se ve? La vamos a acercar un poco. Raíces, tronco, ¿no? Entonces, si nosotros miramos esto, y después miramos el cuadro, el árbol que tenemos atrás, de ahí deviene que tenemos, bueno, se me abrió un poco, 2 rayas rectas, piensen que son 2 rayas rectas, el tronco, y arriba, la copa de los árboles, en lugar de hacerle como la nubecita, a esa curva que hago, la cierro y la termino. Y si yo hago ese movimiento, no digo que soy, miren qué bárbaro que mi árbol a comparación del árbol de Tarsila, pero entendemos a lo que voy, se entiende la idea de lo que digo. Entonces, esto de ir al dibujo como las líneas principales, las líneas que me deparan, geometrizar eso de la naturaleza, los objetos de la naturaleza, nuestra realidad, lo que nos rodea, y llevarlas a las líneas más simples. Pero, ojo, con el uso de color, matizando esos colores, matizando ese verde que termina en un amarillo, y entonces le voy a dar volumen a esa pelota que va a ser muy frondoso mi árbol. Yo porque ahora me obsesioné con el árbol, pero puede ser, esto lo llevamos a los limones, a las piñas, a la planta que está al lado de los limones, y se repite. Perdón, me había olvidado de un cuadro de Anita, pero me viene bien para compararlo y para hacer este ida y vuelta, y esto de hablar un poco de lo naif que dijeron de Anita. Acá, de Anita Malfatti, tenemos Tropical. Y acá tenemos otra especie de vendedora de frutas. Otro tipo de vendedora de frutas, donde también está una representación local, donde también tenemos las plantas locales como veíamos antes, con una mujer que está sosteniendo la cesta con frutas, y que en su cara hay verdes, al lado de rojos, al lado de marrones o de tierras, con el pelo claramente recogido para comodidad, no quiero pensar el calor de la zona, y todas las frutas de Brasil que conocemos, ¿no? Como el mango, la abacaxi, las bananas, como, bueno,
qué ganas de comer esas frutas, ahora que estamos en invierno y pensamos, los que estamos en este lado, que estamos en invierno, y tenemos la naranja, la mandarina, la manzana, la banana, y para de contar. Y una samba de Anita Malfatti, ¿no? Como esto de también el carnaval que veíamos en las muralistas mexicanas, acá también. Sí, parecen estilos muy diferentes unos de otros, ¿no? Tanto el de Tarsila, son artistas diferentes, pero van a convivir en cuanto a temática, van a coincidir en cuanto a temática. O sea, en cuanto a Tarsila, y mismo en Anita Malfatti parecen personas distintas. O sea, una cosa es Anita Malfatti tropical, otra cosa es Anita Malfatti y la samba, y entonces cada vez vamos más a la abstracción y al movimiento, y esto de ponerlos, si bien podemos ver como unas montañas en el fondo, y la gente que está danzando ahí, adelante con los instrumentos musicales, y es muy distinta a la Anita Malfatti que vimos al inicio de los retratos. O sea, los mismos artistas también se reinventan, los mismos artistas van cambiando, y son dos estilos muy distintos, Anita Malfatti y Tarsila, porque Anita Malfatti va a lo autóctono, pero no se asocia a la abstracción más del tipo geométrica que va a tener al principio, o que va a tener Tarsila. Estábamos con Tarsila, con el tema de la feria, de esta feria que veíamos esto de las formas, y sin embargo todavía tenemos estos volúmenes, tenemos el uso del color que va a entrar como en degradé para poder dar el tema de la luz y del color. Vamos a ir al flyer, que es El Pescador, o Pescador, que es de 1925. Acá también tenemos ya un poco más surrealismo, si queremos, en el uso, o expresionismo en realidad, más que surrealismo, porque es bastante realista la obra, me refiero, esto existe, pero el uso de los colores en las montañas, que son azules tirando a lilas, o sí, las piedras que están también así medio grisáceas, liláceas, marrones, o sea, tenemos ahí, nos vamos poniendo como en contexto, en uso un poco más libre del color. Sin embargo, lo redondeado, el volumen siempre presente en Tarsila, que hace que uno vea una obra de Tarsila y inconfundiblemente diga, esto es Tarsila, no hace falta ni que yo lo explique. Puedo mostrar cualquier obra de Tarsila, y vamos, por ejemplo, a Tarsila, el cuadro de La Negra de Tarsila, ay, se me pixela un poco, qué lástima, pero bueno, lo vemos y es el tema volumétrico absoluto que habla de ella, y el fondo que se va abstrayendo cada vez más. Sin embargo tenemos el verde de esa hoja que está puesto en diagonal, y tenemos la negra. ¿Por qué? Vemos, o sea, tenemos no solo el pigmento de su piel, sino que tenemos la representación de sus labios, la nariz chata, los ojos un poco más rasgados, y esto de el pecho hacia adelante, uno de sus senos hacia adelante, mostrándose casi como quien ofrece el néctar, casi como quien ofrece de nutrir al otro. Esto de que nosotros, americanos, nos nutrimos también de estas raíces, que no son solamente las portuguesas, sino que es también la africana, sus raíces africanas, estos afroamericanos que también van a estar, que no van a ser solamente los mestizos, sino que también van a ser los afroamericanos, cultura de la que en Argentina estamos como desentendidos absolutamente, en México no fue esa la historia, pero en Brasil sí, y muy fuerte. El tema de la esclavitud. Lo que me lleva a hablar de Tarsila era de clase aristocrática, nació en cuna, no voy a decir en cuna de oro, pero casi. Uno de sus abuelos era una persona rica, terrateniente, y ellos tenían esclavos negros, y un poco ella vivió desde su infancia toda esa realidad, y es esto de empezar a pelear por la liberación, por la abolición de la esclavitud, y de decir, bueno, estos somos también los brasileros actuales, somos hijos de,
los europeos somos hijos de los africanos, y esto es mi madre, mi Pachamama. Y de ahí está esto que nos nutre, la mujer que nos da, que nos ofrece el pecho y que nos pone en un contexto absolutamente autóctono. Más allá de si nos gustan o no las líneas, o más allá de si nos gusta o no la temática, es más que nada dónde está inmersa esta pintura, dónde está inmerso este tipo de arte. Para llegar a la última, que es Awoporú, que es reconocida, es una obra de 1928, o sea que no es de las primeras obras de Tarsila, sin embargo, se la reconoce como la obra que es ícono del movimiento modernista en Brasil. Esta obra es tan famosa y hay tanto, se cuenta tanto de esto, porque esta obra pertenecía a una colección privada que se subastó. Se subastó en una de las grandes casas de subastas. Recuerden, las dos casas grandes de subastas mundiales son Sotheby's y Christie's, hasta que los chinos crezcan y las sobrepasen. La vendieron ahí, se puso en las subastas de arte latinoamericano, se ofreció en la subasta de arte latinoamericano, y tal vez esto de que los que son coterráneos compran sus propias obras, o sea, que estaban esperando que uno de Brasil fuera y comprara la obra de Brasil, y los argentinos compran los autores argentinos. Son pocos los de otros países que están comprando con una visión más latinoamericanista, que compran obras distintas, de distintos lugares. Y venía una obra de este tipo, y de Tarsila, bueno, esperaban que fuera Brasil quien adquiriera la obra. Bueno, Brasil se presentó, pero tal vez no pensó que iba a tener un competidor testarudo y con una capacidad económica suficiente para hacerle frente, y apareció nuestro querido Costantini, el dueño del Malva. Y Costantini, que en realidad viene del rubro inmobiliario, de los emprendimientos inmobiliarios. Y él hizo esta inversión para completar un poco la colección de arte latinoamericano. Pero Costantini no hace las cosas porque sí. También comprar arte hace que, y ahora me estoy metiendo un poco en mi otra profesión dentro del arte, que es el mercado del arte, hace que nos da un poco como con nuestros pares de reconocimiento en cuanto a nuestra liquidez monetaria, en cuanto a nuestros conocimientos de cultura general, en cuanto a nuestra capacidad de coleccionar, etc. Y esto también nos ayuda a cerrar negocios de otro tipo. ¿Por qué? Porque paralelamente al momento en que Costantini compra esta obra brasileña, de Tarsila, estaba tratando de cerrar negocios inmobiliarios. Y fue una manera de darse a conocer, una persona que no tenía antecedentes de ese tipo de negocios ahí, en esa época, fue una manera de darse a conocer. Al día siguiente tenía página y media en O Globo de Brasil, hablando de quién es este ser que compró esta obra. Entonces, de golpe, todo el mundo conocía a Costantini. Entonces, miren este tipo que le interesa nuestra obra, que sabe de nuestra historia, que tiene capacidad económica. Bueno, a mí me están cayendo un montón de fichas. Pero bueno, gozamos de esta hermosísima obra acá en Buenos Aires. No sé si nos estará paseando ahora, pero si está buena para ir a ver personalmente. Y la tenemos, es el sol que está siempre en Brasil, con, en este caso, también volvemos al tema de los cactus, que se repite y se repite y se repite, y esta figura humana absolutamente ya abstracta. Nos vamos a la abstracción cada vez más, esto de que no me importa el pie enorme, primer plano, mis raíces, acá estamos, estos somos, hasta la cabeza sostenida como en paz y como quien está descansando y apacible en el paisaje, la desnudez, y este color que va desde uno un poco más oscuro desde el contorno hasta el más claro en el centro del pie. Y está un poco de abstracción en esta imagen, pero es como el cierre de lo que es un poco Tarsila, las obras anteriores, y esta que llega a esa casi abstracción absoluta. Yéndonos ya de Tarsila, apareció y buscando, dije, no puede ser, ¿cómo puede ser si supuestamente
Mario de Andrade dice que con el modernismo brasileño se vive la mayor orgía intelectual de la historia artística del país, y como si estamos viviendo la mayor orgía artística del país, encuentro solamente 2 mujeres, no me acuerdo en cuánto la compró Vero, pero te lo averiguo para la próxima clase seguro, porque lo tengo guardado. Y así hizo, ojo, así hizo también con los Berni que se compró en Nueva York, los podría haber comprado acá. Los Berni los vendió Orly Ben-Sacar, cuando todavía Ruth Ben-Sacar, cuando todavía Ruth vivía. Los vendió Ruth los llevó a Estados Unidos, los puso en Estados Unidos y los compró Constantini en Estados Unidos, ojo, no levantando una paleta, levantando la mano y diciendo el nombre, que eso también se puede hacer. O sea, yo estoy pagando esto. O sea, seguimos con esto de hacerse lugar en el mundo, como que también lo fue haciendo y que ningún tonto como lo hizo. Entonces les decía que estaba viendo esto de que vivíamos la mayor orgía intelectual, y me encuentro nada más que con 2 artistas, y busco, no puede ser 2 artistas mujeres nada más, y finalmente apareció por lo menos una tercera, y estoy segura, pero segurísima, que hubo muchas más, y que ni siquiera están nombradas. Ni siquiera fueron nombradas. De hecho, más adelante, cuando veamos la siguiente, hay una más, que va a ser la única integrante mujer de un grupo, y prácticamente no la nombran, a esa única integrante mujer de un grupo, pero ya vamos a llegar a eso, no me quiero adelantar, estoy adelantando, no me voy a adelantar. Bueno, Zina Aita, os la presento, Zina Aita, así se llama. También pintora, diseñadora, ceramista, va a tener vínculos con el impresionismo y con el Art Nouveau, porque ella viaja, su formación también con sus papás, se va a Europa a formarse, a estudiar, y son los movimientos que están viviendo en ese momento, los últimos avatares del impresionismo para adentrarnos en el expresionismo, y también un poco esto del Art Nouveau en la cerámica. Ella es de Belo Horizonte, y por eso se la reconoce más como un valor histórico, por lo que hizo por Belo Horizonte, que por un valor propiamente estético, porque esto, digamos, me refiero estético por estético local, esto de una representación más local que europea, cuando la técnica está bastante expresionista, pero, digamos, no es un artista de San Pablo, no es un artista de Río de Janeiro, es un artista de Belo Horizonte. Entonces, una de las primeras artistas mujeres de Belo Horizonte, digo una de las primeras porque para mí es la primera, pero no sé si no hubo otras o no han sido investigadas todavía. Entonces tiene un valor histórico muy importante. También va a participar de la Semana del Arte Moderno del 22, y sin embargo nombran a Anita Malfatti, nombran a Tarsila do Amaral, pero no nombran, bajo ningún punto de vista, a Zina Aita. Entonces, y en páginas de Brasil, no estoy hablando Google acá, y ni Wikipedia, estoy diciendo libros importantes. Pero bueno, ella va a ir y venir de Italia continuamente, sus padres son italianos, se va entonces a conectar enseguida con Anita Malfatti, miremos los orígenes también, y va a ser protagonista de lo que fueron las ilustraciones de la revista Claxon. La revista Claxon es la revista que acompaña al movimiento modernista del arte, digamos. Y ella va a ilustrar esa revista. Recordemos que también, paralelamente acá en Argentina, o sea, en Argentina, para esa época, vamos a tener al grupo de Florida con su revista Martín Fierrista, con su revista del Martín Fierro, Martín Fierrista. Entonces, las revistas y estos grupos humanistas se van a juntar en cafés, y también van a escribir y van a publicar sus revistas. Revistas que a veces tenían muy poco, eran muchas y tenían muy poca duración, tal vez duraban 1 año sus publicaciones, 2 o 3, y se cortaban y aparecían otras, pero siempre hubo revistas que fueron acompañando los movimientos artísticos y los distintos momentos culturales. Entonces,
De Zina consigo 2 solamente imágenes, pero no sirve este retrato, que no sabemos de quién es, y no importa de quién es, porque lo que busca es retratar y conectarnos con un joven, también con que demuestra su influencia absolutamente expresionista en el uso de los colores del rostro, en estos verdes y azules que se van a reflejar tanto de su gorra como de su tapado, de su saco, en la cara, y de fondo, en la mejilla que queda rosada, un fondo bien, bien rojo, que podría llegar a ser, quién sabe de qué, de dónde podría estar sentado esta persona, si al lado de un mantel rojo, si al lado de una tela, si al lado de una pared, si, en fin, hay que ver qué habría en ese fondo. Y otra de las obras que conseguí es que es Trabajadores, y en Trabajadores lo interesante es, algunos lo llaman Trabajadores, que es como se llama la obra, y si no, uno la puede encontrar también buscándolo como La Sombra. Y si nos fijamos, tenemos esto de la industrialización, esto de la construcción arquitectónica, de que de golpe crece la arquitectura, crecen las fábricas, y de golpe encontramos ahí el pavimento, la necesidad de pavimentar las calles, la necesidad de, porque esto de que cada vez esto sea más rápido, las vías, es como, bueno, todo apunta como a lo mismo, a este trabajo que va cambiando en el tiempo. Y estos trabajadores que de golpe los tenemos ahí con sus sombras bien en azul contra ese piso, y la sombra de lo que parecería ser un edificio, una sombra de un edificio con una forma un poco extraña sobre ellos, con una técnica muy distinta a la que veníamos viendo. Ella también trabaja con el wash, así que vamos a ver tanto óleos como grabados como wash, o sea, es diseñadora, así que le va a perder el miedo a la experimentación de materiales. Y además, cada vez que vayamos, y ceramista, cada vez que vayamos más adelante en el tiempo, la experimentación de materiales va a ser parte cotidiana de los artistas. Esta búsqueda de salirse un poco de la pintura de caballete, ya no logran conformarse con eso, no se quieren conformar más con eso, entonces cada vez se van a adentrar más en el uso de las técnicas, en el uso de los soportes, en el uso de la materialidad, hasta el punto de comprometer su propio cuerpo, que va a ser un poco ese mismo camino que van a hacer mundialmente todos los artistas. Evidentemente se cumple como un proceso, porque insisto que la comunicación no era que ponías Facebook y veía lo que estaba haciendo el otro, o te llamabas por teléfono, o realmente distaba mucho, las distancias físicas eran importantes. Bueno, tengo este otro de Zina, y me quedó pendiente, y dejo el nombre, Zina Aita, para que, no sé, hagámosle un poco de justicia, busquémoslo, preguntemos, si alguien viaja a Brasil, fíjense, si les interesa, dónde hay obra de esta mujer, en qué museos, hay en algún museo, participó de la Semana del 22, tiene que haber obra en museo de ellas. O sea, estamos hablando que Anita Malfatti tiene obra en el Museo de Arte Moderno de San Pablo, tiene obra en el Museo Nacional de Bellas Artes de Río de Janeiro, tiene obra en el Museo de Arte Contemporáneo de la Universidad de San Pablo, Tarsila Amaral también, ni hablar. Entonces, Zinaíta, ¿dónde quedó Zinaíta? Pero bueno, tal vez en estas idas y vueltas a Europa hizo que, no sé, su producción fuera distinta, su bagaje productivo fuera distinto, no lo sé. Nos vamos a otra mujer. Vamos a ir a conocer a otra mujer porque nos estamos extendiendo en el tiempo y vamos a superar claramente la hora, pero vamos a irnos a María Martins. María Martins. ¿Dónde estás, María? María, y voy a ponerlo, a ver, ¿dónde estás, María? Es una escultora. Nos vamos a dejar la pintura para irnos un poquito a la escultura, que está bueno también, irnos un poquito a la escultura, que ya tanta pintura, ¿dónde estaba la escultura? Y nos adentramos en la escultura en bronce. Ojo, María es de Minas Gerais también, o sea, pero no de Belo Horizonte, de otro lado.
Y ella va a ser escultora, va a trabajar en yeso, va a trabajar en bronce, va a trabajar en madera, y también viene de la pintura, porque en sus principios, ella pintaba, ella se fue a estudiar a París. El papá la acompaña a París a estudiar, les voy a contar el chimento, porque María Martins, si tiene una vida amorosa agitada, tremenda. Entonces, María Martins se casa en Brasil. Tremendo divorcio, no se sabe qué pasó, pero todo el mundo, cuando uno lee sobre María Martins, habla de ese divorcio, habla de que fue un matrimonio jodido. Bueno, no sé qué fue exactamente lo que pasó, pero fue un tremendo matrimonio, primer matrimonio. El padre decide acompañarla, nos vamos a Europa, nos fuimos, y se fueron. Se fueron a París, el papá la acompaña a París, y en París estudia pintura. Y en París conoce a su segundo marido, con el que tuvo un buen matrimonio, esto del matrimonio distinto, bastante moderno para esa época, incluso para algunos de nosotros hoy, un matrimonio abierto, digamos, estaban permitidos amoríos de distinta índole, tanto para ella como para él, en fin, pero un segundo marido que era diplomático. Y esto nos importa. ¿Por qué nos importa que fuera diplomático? Porque si es diplomático, viaja. Y ella lo sigue. Y ella lo sigue, pero se enfoca en su carrera cada vez que lo sigue. Entonces, en cada lado donde él esté, ella va a experimentar con distintas cuestiones y a estudiar con distintos artistas, lo que va a hacer que se vaya enriqueciendo cada vez más. Entonces, en París va a estudiar pintura, pero después cuando viajan a Quito, volvemos, pero nos vamos a Quito, va a estudiar escultura en madera. Lo que no es loco. ¿Por qué? Porque si nos vamos a lo que es tanto Ecuador, Perú, Bolivia, vamos a ver que van a estar los retablos del colonialismo, o sea, los retablos coloniales van a ser exquisitas, pero exquisitas tallas en madera. Y de ahí que se diga de alguna manera que la influencia un poco el barroco portugués cuando esté en Brasil. Bueno, yo tal vez el horror vacui o la cantidad de elementos que podemos ver en esta, por ejemplo, escultura, podemos ver que hay un montón de cosas que le salen y qué sé yo, tal vez ese horror al vacío venga así del barroco y pueda llegar a ser un elemento de esos. Pero bueno, en Quito, la escultura en madera. Después va a Tokio, y en Tokio, ya nos fuimos a Japón, en Tokio estudia la terracota y se especializa en terracota. Y después, Bruselas, cuando va a Bruselas, va a hacer escultura en bronce, y ahí se va a especializar un montón en el bronce, y vamos a ver que sus últimas esculturas, y de ahí en más su producción, va a ser en bronce y yeso. Las esculturas pequeñas, más pequeñas tal vez en bronce, y va a haber esculturas cada vez más grandes, más grandes, más grandes, hasta una que también conocemos, hasta una que también está en el Malva, que cuando la vean van a decir, ah, esta era de esa mujer. Bueno, ¿qué es el yeso? Entonces, va a estar en Nueva York, van a viajar a Nueva York en 1942, recuerden que en el 45 es el estallido del arte, supuestamente ahí empieza el arte contemporáneo, el estallido del arte contemporáneo, la meca del arte, no sé qué, todos los artistas iban a Nueva York, y ahí viajaron los surrealistas, y ahí viajaron los dadaístas, ahí viajó Duchamp, con el que tuvieron este amorío famosísimo, María Martins y Duchamp. Así que, y esta obra que está en el Malva, dícese que tiene que ver con ese amorío entre ella y él, pero bueno, momento. Entonces, tenemos acá las esculturas en bronce, una escultura que sí puede ser surrealista, porque, bueno, se llama macumba. ¿Qué es una macumba? Sí, una magia, no sé, sí, un hechizo, una magia negra, algo que hablamos también de lo folclórico. Entonces, esto de volver a las raíces. Entonces, una macumba, y tenemos a dos personas, un hombre y una mujer, que están como con los cuellos así para los costados, con unos seres raros entre medio, del que salen un montón de protuberancias, un ser en el medio abajo que está tocando una especie de guitarra o instrumento de cuerda. Se podría decir que es un antropomorfo, o sea, es un poco hombre, un poco animal.
no sé, estamos ahí, pero tiene que ver también con lo chamánico, y lo chamánico es siempre esto de venir el dios o de venir en estos animales y transformarnos, y por lo tanto siempre esto de lo antropomorfo, forma de hombre y animal, va a estar presente. Pero bueno, empezamos a tener estas esculturas que, que van a mezclar lo fantástico con lo primitivo, con lo local, con la técnica del bronce de cera perdida europea. Y nos vamos a Yemañá. Conocemos el mito de Yemañá, la diosa del mar, que todos nos vestimos de... ¿Por qué nos vestimos de blanco? Todos nos vestimos de blanco en Año Nuevo y le llevamos flores y estamos los que nos despedimos del mar cada vez que vamos al mar y le tiramos flores. Esta diosa que no es solo buena, o sea, es buena y es mala, te da y te quita. Se respeta, al mar se lo respeta. Bueno, esta diosa que todos conocemos a Yemañá, pero que también tiene, y les cuento esto, tiene una hermana que se llama Ochun, y Ochun es la diosa del río, del agua dulce. A Yemañá se le llevan flores blancas, si se consiguen, si no cualquier tipo de flor, y a Ochun amarillas. Dato de color. Bueno, volvamos. Entonces tenemos a esta Yemañá, de la que está rodeada de lo que podía llegar a ser una estrella de mar o un, ¿cómo se llaman estos? Esos que pinchan, que están en el fondo del agua. Bueno, no importa, ya me va a salir. Bueno, ya me va a salir. En la cabeza, o corales alrededor, y un montón de algas, podrían ser algas, plantas, que se le van como metiendo entre medio. Entonces es esta diosa que le encantaba además estar súper decorada y atiborrada de joyas, bienes y qué sé yo. Lean después la leyenda. El tema de los cabellos largos y que en un momento le arrancan esos cabellos, pero tiene que ver con la leyenda. Entonces esto de esta diosa de las aguas, del mar, este cuento, este mito que algunos dicen que es originario de Brasil, otros dicen que es de otros países del norte de América del Sur, o sea, de Latinoamérica. ¿Dónde está la otra escultura que quiero mostrarles? Porque tenía una más, bueno, no importa. Vamos a esta, ya un poco distinta, es del 49, Prometheus se llama, es de bronce también, pero vemos a un ser que puede ser hombre o mujer, porque en realidad no se va a las formas genitales ni de género, sino que hace foco en estas manos que se prolongan y esos dedos, esas palmas, que terminan siendo como palmas, cuasi palmeras, medio plantas, medios animales, en fin, estos seres fantásticos que van un poco a las mitologías clásicas y típicas también de Brasil. El joven manos de tijeras, tal cual, el joven manos de tijeras podría ser. Y la que conocemos, que les digo, es del Malva, que cuando se las muestre van a decir, ah, todos aquellos que fueron, es esta, o Impossible, lo imposible. Y está en el Malva, en un lugar apartado, pero esta obra es de María Martins. Y lo que tiene de maravilloso es, bueno, es que si analizamos, yo les podría hacer a ustedes un montón de preguntas en cuanto a esto para no darles yo mi reflexión, pero se puede ver que hay una mujer por los senos, por esa cintura, por esas caderas, por ese vientre, es una figura femenina encontrada, o sea, enfrentada a una figura masculina, un poco más baja, más robusta. A ver si puedo, no puedo, ¿dónde tengo para el botoncito para marcarles? Acá, tiki tiki, anotar, eso, acá. Texto, dibujar, tiene que haber ratón, bueno, no quiero, bueno, dibujar, bueno, no importa. Quiero simplemente un cursor, ahí está. ¿El lapicito lo ven? No. ¿Sí? ¿Se ve el lapicito? Genial.
Entonces, o el cursor. Entonces, el cuerpo de la mujer bien estilizado, que se va abriendo en la zona de la cintura y de las caderas, para un cuerpo un poco más robusto, masculino, ojo, con una interesante curva posterior. Lo que no se llega a ver es que entre medio de las piernas de este ser aparece sí el género masculino. Tenemos un pene prominente. Entonces, es esta conexión tal vez sexual, porque carnal, porque está, pero esta imposibilidad de conexión en esas cabezas, en lo mental, porque vemos unas cabezas, tanto la cabeza de ella como la de él que parece que se la va a comer, y la de ella que parece también una de estas plantas carnívoras, estas flores carnívoras que están así hasta que aparece el bicho y se lo come, bueno, como estas representaciones muy de dibujo animado, no poder encajar en la parte justo de las cabezas, en la parte tal vez del todo, como, digamos, intelectual, que lo termine de hacer pareja, no pueden terminar de acercarse, hay algo que no se los está permitiendo, hay algo que no se puede, que es lo imposible. Entonces, hay después distintas interpretaciones psicológicas, o sea, desde lo lacaniano hasta lo morfológico puntual, hasta asociado a la vida de ella, con el amor por Duchamp, que incluso Duchamp representa en 2 obras de él. Bueno, en fin, se puede desplegar mucho más. Y con esto me refiero, tenemos una escultora que es absolutamente moderna, seguimos hablando del modernismo brasileño, un poco más llevado a lo contemporáneo, que va a apoyar la creación de lo que es la Bienal de San Pablo, la famosa Bienal de San Pablo. Bueno, ella apoya, forma parte del grupo que va a llevar adelante la creación de la Bienal de San Pablo, va a participar de la primera Bienal de San Pablo, así que imagínense de qué representante les estoy hablando, y que va a tener esta mezcla tanto europea como local con sus distintos tipos de esculturas, y logra tener su taller, su propio taller en Nueva York para dar clases, en fin, etc. De esta escultora nos vamos a ir a Judith Lawan, que es pintora y grabadora, que va a ser representante del arte concreto, de los primeros artistas concretos de Brasil. Va a integrar el grupo Ruptura y va a ser la única integrante mujer del grupo Ruptura. Su obra es, vamos al ratón otra vez, su obra es absolutamente como digo, concreto no es abstracto, pero no es figurativo, digamos, o sea, va a tener figuras geométricas hasta terminar en la abstracción y en lo concreto, digamos. Acá tenemos, va a participar de la Exposición Nacional de Arte Concreto, acá vemos que tenemos, esta es una obra del 62, ellos se van a interesar, y para aquellos que les interesa la matemática, el arte concreto es un arte concreto muy interesante para analizar. ¿Por qué? Porque las formas geométricas, todas las formas que estén puestas en la tela, van a tener un porqué, una fundamentación absolutamente racional que no va a estar ligada a la realidad. Incluso la abstracción geométrica, esa abstracción que veíamos al principio, tal vez en ese Tarsila, esas primeras abstracciones o las abstracciones líricas a veces tienen una relación con la realidad. Están de alguna manera copiando la realidad o llevándola desde objetos que nosotros estamos acostumbrados a ver. En cambio, lo que es el arte concreto no tiene relación con el mundo que nos rodea en ese sentido. Sí va a tener un apoyo absolutamente racionalista, matemático, y metódico, constructivo. Y entonces es ahí, bueno, en fin, este tipo de obras vamos a verlo mucho, sobre todo desde el 45 en adelante. El movimiento concreto es mundial, va a estar en Francia, va a estar también en Argentina, va a estar en Brasil, en fin, va a ser un movimiento muy grande. Y dentro de este movimiento concreto vamos a tener entonces, como les decía, a Judith Lawan, que se está
descubriendo, digamos, le estamos dando lugar, porque no estaba, no le daban espacio. Como vemos, acá tenemos sí formas geométricas que van variando, esta es del 59, y que interesa, bueno, juega con los colores, cada color va a estar perfectamente pensado, acá ya se termina, al contrario de esa paleta de color, eh, ese tratamiento del verde, de difuminarlo, de combinar con distintos verdes para que se cree un volumen, acá no, son colores planos, se busca la planicie absoluta por una cuestión que vamos a ir a más, al juego más óptico. No queremos ilusiones ópticas de que junto un color con el otro, no sé qué, sino que realmente el color plano demuestre exactamente eso que es. No queremos una ilusión. No hay tonalidades cromáticas y tampoco queremos crear movimientos, sí vibraciones. Sí nos interesa la vibración de cada color puro por lo que es, pero no una cuestión de movimientos ópticos, no es el op art, que también va a estar, es un movimiento que se va a dar en el momento, en esa época. Entonces tenemos ya esta artista que va a trabajar con el movimiento de esas líneas, con lo que crean estas líneas en el ojo, con lo que los colores puros, con esta geometrización sin ser abstracción geométrica pura, digamos, es arte concreto. Y después tenemos a otra, representarte las últimas dos para terminar y para dar cierre, que son las más contemporáneas, tal vez las más conocidas, o las más conocidas para mí, pero las menos conocidas para ustedes tal vez, que son Lygia Clark y Lygia Pape. Lygia Clark y Lygia Pape van a ser dos representantes del concreto y de lo neoconcreto. Van a también, acá tenemos obra de Lygia Pape, van a trabajar con lo geométrico, con lo concreto, con los colores puros como veníamos hablando, con no difuminarlos, no tonalizarlos, sino ir directamente al color como es. Sí juegan con esto de los grises, de dar mayor tonalidad en cuanto agrego más gris o más negro, pero siempre parejo, con la homogeneidad de esos colores en cada una de las formas. Y un poco esto concreto, esto es Lygia Pape también, lo vamos a ver en Lygia Clark en sus obras. Acá tenemos planos en superficie modulada número 5, que es un óleo sobre tela, donde vemos un poco eso mismo que Lygia Pape hacía en dibujo con grises, lo vemos acá en óleos con Lygia Clark, que van a estar muy comunicadas. Ambas son pintoras, escultoras, grabadoras, etc. Lygia Clark además va a ser psicoterapeuta y va a aplicar las artes a la psicoterapia, y Lygia Pape va a ser cineasta, es en lo que se van a diferenciar. Y va a trabajar en todo lo que es la estética del cine. A tal punto que Lygia Pape, tenemos acá una obra que está en Inhotim, que es un lugar que está en Minas Gerais, espectacular, abierto, con obras puestas dentro de la naturaleza o en algunas galerías. Bueno, esta es la galería Lygia Pape que está ahí en Inhotim, y lo que vemos son tanzas, muchos hilos de tanzas agarrados, tensados, de distintas partes del techo al piso y del piso al techo, continuamente, y a su vez iluminados de forma especial con esas luces que se ven ahí en el techo, que son luces de teatro, luces escénicas, que buscan que reflejen de distintas formas para que las traspase esas tanzas, refleje esas tanzas, las traspase, refleje en la estructura que hay atrás, lo vuelva a traspasar, y entonces se creen estos edificios que parecen edificios, estas construcciones parecidas a construcciones arquitectónicas encimadas unas con otras, que van a crear sombra, y entonces esas sombras se van a reflejar y va a estar en continuo movimiento. Tuve la suerte de verla, entonces uno va caminando y a partir de ese movimiento que uno hace alrededor de esta obra, que se refleja luz en uno está desde la oscuridad absoluta, se reflejan algunos destellos de esas tanzas hace que se provoquen sombras también en el piso,
que a su vez se reflejan en esas otras danzas, y uno lo va viendo, o sea, es una obra que si bien es estática en cuanto a su construcción, provoca una sensación absolutamente dinámica. Y va cambiando a partir de uno cómo va recorriéndola mientras camina, y uno puede moverse despacio, se mueve 4 metros al costado, y la obra ya va a ser distinta, y va a ser distinta si la miro para la derecha que si la miro para la izquierda, así que tiene miles de facetas para ver. O sea que va a, como ven, experimentar con lo escenográfico, esas sensaciones y eso que le provocan los planos encimados en el papel de lo concreto, ella lo va a llevar a los planos en la construcción arquitectónica de estas escenografías. Y en cambio, el camino que va a hacer Lygia Clark, las Lygias, Lygia Clark va a hacer que esos planos, voy a tratar de ampliarla porque está en alta, así que no está, pero se pixela un poco. Ella va a ser como estos animales, como que le va a dar vida a estos planos, los lleva al metal. Esto también está en el Malva, en una de las mesas, en la mesa de arte concreto, en la parte de arte concreto, están puestas en la pared todos los artes concretos de distintos lados, y están las esculturas concretas, y en las esculturas concretas van a ver estos bichos, los bichos, como le decía Lygia, porque parece que cobran vida. En realidad son piezas móviles articuladas con bisagras, que están abiertas, y acá empieza el rol del espectador, como el de Lygia Pape, están abiertas a que el espectador las mueva. En el Malva no se pueden tocar, pero en realidad están hechas para que se muevan, y vayan cambiando de forma, y se vayan creando otras obras, y que entonces la obra termine siendo la que termina por crear el mismo espectador activo que va a estar ahí jugando con la obra. Y que entonces son esos planos, que de lo plano del cuadro van a pasar a esos planos escultóricos, pero con bisagras. Entonces estos marcos, estos ángulos que veíamos antes, empiezan con estas bisagras a moverse, a jugar y a completarse a partir de lo que el espectador hace. O sea, necesitamos un espectador más activo. Y esta es la obra que va a tener ella hasta los 60. Ojo, Lygia Pape también, a partir de los 60, Lygia Pape empieza a hacer estas escenografías. Y a partir de los 60, Lygia Clark tiene la necesidad de activar todos los sentidos del espectador, que no sea solo lo visual o lo táctil, necesitamos experimentar otras cuestiones. Entonces, empieza con estas experiencias físicas, con estas estructuras, body structures, de hacer participar a muchos sosteniendo unos hilos enredados, y a decir, bueno, hay que desenredarlos. Entonces, todos empezamos como a querer desenredarlos, cuando queremos acordar estamos como haciendo una danza, moviéndonos, entrando en diálogo con el otro, y de golpe estábamos en una muestra, vamos a una muestra y casi no hablamos con el otro porque tenemos miedo de decir algo que no sea correcto, cuando el arte es lo más abierto a la interpretación del público, a lo que quiere que nosotros sintamos, a lo que nos genera cada uno, pero igual tenemos miedo de equivocarnos. No nos equivocamos, no. Hay que abrirse, hay que sacarse ese concepto de la cabeza, y esto de empezar a comunicarnos con el otro, igual que cuando vamos en el subte vamos así, y estamos rodeados de 500 personas, íbamos porque ya coronavirus, así que íbamos así. Y entonces jamás esto de interactuar con el otro nos da como pudor, molestia, nos encerramos. Lygia habla de esto, de volver a comunicarnos con el otro, y que a través del otro tal vez podamos volver a un poco conectarnos como seres humanos, como a lo instintivo animal, a solucionar nuestros problemas psíquicos, y entonces empieza a hacer estas experimentaciones para llevarlos a la parte terapéutica de sus terapias sensoriales, para lo que se genera, qué te pasa cuando te metes, dependiendo de cada problema de cada uno, empieza a hacer objetos para los distintos tipos de terapias, y finalmente ella dice que ya lo último de su carrera se separa del arte completamente, para devenir absolutamente terapeuta en estas terapias fuera de lo común, terapias más, que nosotros podemos decir artísticas, pero ella dice que no eran artísticas. Bueno, creo que con esto, esta es la última obra que vimos. Como verán, estamos viendo la imagen, una fotografía de esta experiencia. Estamos viendo arte contemporáneo
absoluto, tal vez no contemporáneo, pero sí interpretado como contemporáneo para lo que es el mercado, a partir si consideramos que es del 45 en adelante. Y este fue el camino que fueron haciendo las distintas artistas de Brasil. Hay muchas más, muchas más contemporáneas, de las contemporáneas cada vez se sabe más. De las anteriores hay que investigar mucho porque no hay casi escrito sobre ellas. Así que, bueno, nada, espero que haberles podido dar un pantallazo general de lo que fue el arte en Brasil, de lo que es el arte en Brasil, de lo que fueron las mujeres artistas brasileñas, dice brasilera, me lo tengo que sacar, brasileñas. Y la clase que viene vamos ya a estar en nuestro país. Tengo que decidir bien de quién vamos a hablar. Y esto creo que le va a dar un puntapié inicial a lo que va a ser el siguiente ciclo de arte, que seguramente sea sobre historia del arte argentino. Para conocer un poco más sobre nosotros, sobre nuestros artistas, sobre lo que hay, sobre nuestras artistas también, pero hacerlo un poco mixturado ya, hombres, mujeres, un poco de todo, darle lugar a la mujer, pero sin olvidarnos tampoco de los grandes artistas hombres que tuvimos, para que sea un poquito más general, y después tal vez volver a adentrarnos a otros temas. Bueno, espero que les haya gustado, los activo a todos por si quieren hacer alguna pregunta, o porque si quieren saludar, o lo que sea, pero bueno, esto es el resultado de esta clase de hoy. Muy interesante, tal cual, muy lindo. Gracias, Bel. Ahora quiero ir al Malva, urgente. Sí, yo también. Quiero ir a ver a todas las artistas brasileñas. Te había puesto cuando veíamos No vi. creo que era de Tarsila, que me vino a la mente el cuadro de la leñadora de Berni. Total. No sé si lo ubicás. Sí. Y bueno, tienen mucho. Pensemos que también Berni, van todos a estar asociados a eso, y Berni también pasa por esos mismos movimientos, o sea, va a tener sus facetas también realistas, sus facetas modernistas, y finalmente sus cuadros así monumentales parecidos como si fuera un muralismo. La verdad es que sí. Hay dos preguntas. ¿La mezcla de colores del expresionismo es igual, parecida a la del impresionismo? No. La del expresionismo son colores más puros, más crudos, puestos uno al lado del otro, más relacionado a lo emocional, y no los mezclan directamente, pero fíjate que tampoco, no es como casi un puntillismo que es el del posimpresionismo. No tratan de mezclarlo, ponerlos al lado del otro para que el ojo los una, al contrario, están bien separados, pero esto de, bueno, no tienen miedo de poner uno al lado del otro, un rojo al lado de un violeta, al lado de un azul. Mirá un cuadro de Franz Marc, Los caballos de Franz Marc, y vas a ver que esos cuadros son un estallido de color increíble, y vas a entender esto que te digo de que no tienen miedo de poner colores así, y no son al azar, que parecen al azar, pero los caballos que terminan siendo azules, y los fondos que terminan siendo rojos, los cielos rojos, etc. Y bueno, son maravillosos. Y dentro de las pinturas que vimos hoy, se podría decir que hay expresionismo combinado con abstracción. Sí, hay expresionismo combinado con abstracción. La abstracción al principio sí los límites no son muy claros, y puede ser. La abstracción geométrica no, la abstracción geométrica ya usa colores planos, y más pensados en cuanto a un equilibrio, que eso es lo que lo hace conectarse tal vez un poco más a lo concreto, que están como matemáticamente calculados qué color va a ir en dónde, y con qué grado de gris y con qué grado de blanco, esas mezclas para que sean más oscuros o más claros. Tiene que haber un equilibrio puntual. Así que bueno, espero que te haya respondido justo lo que necesitabas. De nada. Así que, bueno,
los espero para la próxima, espero que les haya resultado interesante, largo, porque fueron 5, pero realmente con muchas cosas, fueron 7, con muchas cosas para decir. Y bueno, así conocemos un poquito más Brasil, y vayan no solo al Malva, cuando podamos viajar, vayan a Brasil, que además de las playas, hay cosas interesantes para ver en sus Claro que museos. sí. En Minas Gerais, la cuna del barroco, o sea, del barroco brasileño, es Minas Gerais, con las minas de oro que todavía se pueden recorrer, y con el barroco ese a ultranza increíble. Y bueno, y cuando estén en Brasilia, vayan a los museos, y cuando estén en Río, también vayan a los museos, además de las playas, así que bueno, y San Pablo, ni que hablar de sus museos. Son muy ricos en su arte, así que bueno, súper recomendado Brasil. Brasil es así de maravilloso. Bueno, Muchas gracias. los saludo, les mando un beso, y los espero por el mismo canal la clase que viene, el sábado que viene, a las 16, para estar en Argentina. Los quiero. Bye. Chao, Chao a todos. gracias.